Hola chicos, bueno, en este video vamos a ver una función que es muy útil cuando nosotros queremos visualizar en nuestra pantalla, por ejemplo, arreglos, matrices, figuras, líneas, y en el cual nosotros necesitamos controlar en qué posición de la pantalla queremos que se visualice o que aparezca algo. Puede ser un texto o puede ser una figura, puede ser que yo mande a imprimir o bien quiero leer un dato en pantalla, pero yo quiero controlar en qué posición quiero que aparezca mi cursor. Esta función es GoToXY y es nativa de Borland Builder. Eso quiere decir que en C no existe, pero nosotros podemos hacer nuestra propia función para simular el GoToXY. Entonces básicamente se trata de controlar en qué posición de la pantalla quiero que aparezca el cursor. Una vez que ya posicionamos el cursor ahí, nosotros podemos utilizar Cout para mandar a imprimir algo, o bien podemos utilizar Cin para leer algo. Entonces, sin más, vamos a ir a programar. Bueno, entonces como les había comentado, la función GoToXY no es nativa y no existe como tal dentro de C, en este caso en CodeBlocks, que es el programa que estamos utilizando, pero nosotros podemos generar nuestra propia función que haga lo mismo que hacía la otra. Para esto vamos a agregar estas líneas de código. Hay que tener mucho cuidado que estas líneas vayan antes de la función intMain y después de la línea using namespace std. ¿Para qué? Porque la función GoToXY la vamos a utilizar y la vamos a invocar dentro de nuestro programa principal. Por lo tanto, tiene que estar en la parte de arriba para que así cuando compilemos y ejecutemos, el compilador lo reconozca y sepa cuál es esa función. Básicamente la línea cort lo que estamos haciendo es generando una estructura que va a guardar las coordenadas en las que yo quiero que se vaya mi cursor. En este momento está inicializada con 0, 0, pero cuando nuestra función sea invocada, esta función no va a devolver nada, por eso tiene un void aquí, pero sí va a recibir dos datos que van a ser necesarios para que funcione. ¿Cuáles son esos dos datos? Va a ser la coordenada en X, la coordenada en Y. Esos dos datos se van a guardar dentro de la estructura cort que fue generada en la parte de arriba. Y por último, la línea de setConsoleCursorPosition básicamente me va a llevar el cursor a la posición dada por las variables X, Y que están guardadas en esta estructura cort que lo tenemos acá, ¿sí? Ahora, como esta línea accede a las propiedades gráficas de nuestra pantalla, es necesario declarar la librería windows.h, entonces no hay que olvidarse de colocarlo de este lado para que cuando compilemos no nos marque ningún error. Entonces, si me fui muy rápido, simplemente pausen el video para que sepan exactamente cuáles son las líneas que tienen que copiar. Lo pueden tener en un bloc de notas, así cuando ustedes estén generando un programa en donde sepan que van a necesitar a GoToXY, simplemente copian ese código y listo. Vamos a probar rápidamente para ver que no haya ningún tipo de error y también para que vayan viendo cómo se utiliza. Básicamente mando a llamar la función GoToXY, dentro de paréntesis ya me está indicando qué datos necesita o qué es lo que yo le tengo que enviar. Le tengo que enviar un valor entero numérico que representa a X, le voy a poner un 5, y un valor entero numérico que representa a Y. En este caso le voy a colocar un 10, punto y coma. Hay que recordar que esta línea lo único que hace es mandar el cursor a la posición en la que yo le comenté, en la que yo le puse. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? Puedo hacer un Cout para mandar a imprimir algo o puedo poner un Cin si es que yo quiero pedir un dato. En este caso voy a colocar simplemente una prueba, hola mundo. Y corremos nuestro programa. Y vemos que el texto ahora sí ya quedó en la posición movido 5 hacia la derecha y 10 hacia abajo. Hay que recordar que X representa la coordenada en horizontal. Hay que visualizar la pantalla como si fuera un sistema de coordenadas, un sistema cartesiano, de tal manera que X representa la horizontal o el ancho de mi pantalla y la Y representa la vertical o el alto de mi pantalla, ¿sí? Entonces vamos a probar otro texto. Vamos a colocarle aquí que se mueva 15 en X y que se mueva al 20 en Y. Por lo tanto, de la posición en la que estaba se debe mover 10 más a la derecha y se debe mover 10 más hacia abajo. Y le vamos a colocar aquí, esto es una prueba. Y listo, aquí tenemos el texto. Básicamente es muy sencillo, solamente hay que tener cuidado con identificar que la X
X positiva significa que me estoy desplazando a la derecha, Y positiva significa que me estoy desplazando hacia abajo. X negativa, no es que exista una X negativa, pero puede darse el caso en el que yo incremente o decremente esa variable, y entonces una X negativa significaría que me estuviera moviendo a la izquierda y una Y negativa significa que me estoy moviendo hacia arriba. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita es tener en claro, Y's positivas o cuando yo voy incrementando a Y significa que el cursor se va moviendo hacia abajo, mientras que cuando voy incrementando a X significa que el cursor se está moviendo hacia la derecha, ¿sí? Eso es lo único que tenemos que tener en claro. Ahora, puede ser que en lugar de mandar un texto, yo, short int i, lo voy a colocar aquí. Puede ser que en lugar de mandar a imprimir un texto, yo quiero pedir un dato, entonces voy a colocar sein y lo que sea que el usuario teclee lo vamos a guardar en i. Hay que recordar que esta línea solamente lleva el cursor a esa posición. Después de eso yo defino si voy a leer un dato o si voy a escribir un dato, ¿sí? Entonces en este caso me muestra el texto hola mundo y luego se ve como el cursor ya está en esa posición esperando algo. En este caso estaba esperando a que yo introduzca un dato y ahí se termina, ¿sí? Entonces, una vez que ya quedó claro esta parte, podemos nosotros hacer que las coordenadas de la función vayan cambiando con respecto a una variable. Esto es útil si ustedes quieren dibujar ya cosas un poco más avanzadas en su programa, si se quisieran meter, por ejemplo, a programación de videojuegos arcade y quieren dibujar figuritas, etcétera, y obviamente es un poco laborioso que estén dibujando punto por punto, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a meter un ciclo for desde i igual a 0 mientras i sea menor a 150, por ejemplo, i más más. Y dentro de este ciclo for voy a colocar goToXY. En su coordenada x le voy a decir que dependa de i y en su coordenada y le voy a colocar un 1. Entonces de esta manera el cursor va a ir moviéndose con respecto al cambio de i. Y voy a mandar a imprimir aquí un símbolo, en este caso el de, por ejemplo, para una línea sería el 205, por ejemplo. Y entonces lo que tendría que estarme dibujando aquí es un simbolito de línea y lo tendría que dibujar para toda la línea 1, ¿sí? Y voy a quitar esta parte de aquí nada más para que no se atrase el programa y mandamos a ejecutar. Entonces vean cómo empieza desde este lado, porque le di que empezara desde i igual a 0 hasta 150. Obviamente se salió del límite de mi ventana de consola y por lo tanto continuó en la parte de abajo, ¿no? Pero si yo maximizo mi ventana de consola, vemos que el 150 llega hasta por acá. Ahora, esta parte de acá va a depender netamente de la resolución de su pantalla, entonces se pueden ir aquí en la parte de arriba de su ventana de consola, clic derecho, propiedades, y en la parte de tamaño del buffer, terminal. En la parte de terminal ustedes pueden ir cambiando diferentes cosas, también en fuente, en diseño sobre todo ustedes pueden ir cambiando el ancho y alto de su pantalla, ¿no? El tamaño de la ventana también lo pueden ir cambiando, etcétera. Yo lo voy a dejar así por lo pronto y con eso ustedes pueden saber qué tan grande o qué tan pequeño quieren que sea su ventana. En mi caso, como me gusta manejarlo así, le voy a reducir este ciclo for, en lugar de 150 le voy a poner un 120 y listo. Entonces podemos hacer, si yo quisiera hacer un cuadro, por ejemplo, dentro de este mismo, conforme cambia ahí, voy a ir imprimiendo también el mismo carácter 205, pero en este caso voy a colocar nuevamente en X que dependa de Y, pero en Y lo voy a colocar en la Y que les gusta, 35, ¿sale? Entonces hay que recordar que por cada cosa que nosotros queramos mandar a imprimir, sea un texto o mandamos a pedir, tenemos que colocarle su correspondiente goToXY, ¿sale? Entonces vamos a corroborar ahorita cómo sale con 120 y vemos que ya me sale la línea acá en la parte de arriba con la coordenada Y igual a 1 y esta es con la coordenada Y igual a 35. En este caso mi ventana ya la había movido hace rato, así que la regreso nuevamente porque no me gusta así como estaba. La dejo así,
¿sí? Entonces básicamente tenemos esta parte ahí. Ahora si yo quisiera terminar de completar las líneas en el lado derecho, que sería las líneas en vertical, podríamos utilizar otro ciclo for. De hecho este le voy a colocar 40 para que termine de llenarse la pantalla. Entonces puedo utilizar otro ciclo for, voy a copiar este de acá, pero ahora para las líneas en vertical. Entonces le vamos a colocar aquí para i igual a 0, mientras i sea menor a 40, porque 40 es el alto que yo vi en mi pantalla, y más. Cerramos aquí la llave, listo, y mandamos a imprimir la línea que va en el lado izquierdo y al mismo tiempo la línea que va en el lado derecho. Así que vamos a colocarle ahora la que se va a mantener constante es la coordenada en X. En la primera la coordenada en X se va a mantener en 1 y la coordenada en Y va a depender de Y, porque ahora recordemos que estamos haciendo el dibujo de la línea en vertical. Entonces ahora vamos a mantener para la segunda línea, que es la del lado derecho, le vamos a colocar en el 120, en la coordenada X 120, en la coordenada Y que depende de Y. Y vamos a mandar a imprimir. Voy a terminar de hacer el de arriba. Vamos a mandar a imprimir ahora la línea en vertical, que en este caso es el 186. Copio esto y pego acá. Entonces con este segundo ciclo for básicamente estoy mandando a imprimir con estas dos líneas la línea en vertical del lado izquierdo y con estas dos líneas la línea en vertical del lado derecho. Bueno, aquí lo están viendo al revés por el tema del video, ¿no? Pero básicamente es esto. En la primera parte hicimos que la coordenada en X dependiera de mi variable y mantuvimos constante a la coordenada en Y. Y en el segundo for hicimos que la coordenada en X se mantenga constante porque queremos que la fila siempre sea la misma, y la que estuvimos cambiando fue la coordenada en Y. Vamos a corroborar. Entonces ahí tenemos más o menos el cuadro. Obviamente en la última parte hay que recordar que siempre que un programa se termina o termina de ejecutar, nos sale esta línea que dice proceso terminado, y esa línea va a salir inmediatamente en donde quedó la última posición del cursor. Así que si yo no quiero que salga y me corte mi cuadro, entonces tendría que hacer un salto de línea quizá antes de que se termine el programa, aunque no haga nada, simplemente un salto de línea para asegurarme que ese texto no salga ahí. Y bueno, en la parte de arriba salió un poco cortado, así que vamos a ver qué es lo que pasó. Por ejemplo, aquí le mantuvimos 1, en este caso tendría que haber sido un 0 tal vez para que empezara desde justo la fila de arriba. Entonces vamos a colocarle aquí 0 y también le vamos a colocar aquí un 0, ¿sí? ¿Y en qué habíamos quedado? Así que antes de terminar el programa íbamos a hacer un salto de línea, o voy a colocar doble salto de línea por si acaso, aquí. Y probemos, vemos que el cuadro ya más o menos sale, el texto aquí ya no nos sale encima de la línea, así que ya está prácticamente. Lo único que nos falta es corregir el tema de las esquinas, ¿no? Entonces en este caso hay unos códigos ASCII que representan estos simbolitos de cada una de las esquinas. Tendríamos que buscar el código para el símbolo de la esquina superior izquierda, esquina superior derecha, esquina inferior izquierda, esquina inferior derecha. Vamos a corroborar estos, como ya son solamente posiciones puntuales, ya no necesitamos un ciclo for para ello. Entonces eso ya les quedaría a ustedes de actividad, nada más para que sigan corroborando cómo funciona el GoToXY, para que sigan practicando. Ustedes colocan las 4 esquinas, que si no mal recuerdo son el 186, el 187 y el 205 o 206 por ahí. Bueno, 205 no, porque es el de la línea, pero está por ahí. Entonces busquen los 4 símbolos y terminen de colocarlo en las 4 esquinas para que así el cuadro quede correctamente puesto. Bueno, entonces como habíamos quedado, la función GoToXY nos va a ayudar a ubicar el cursor en una posición en particular de la pantalla. La utilidad de esta función es porque obviamente vamos a poder
utilizarlo cuando estamos trabajando con matrices y con arreglos, porque de esta manera nosotros podemos darle una organización un poco más estética. Lo único que debemos de tomar en cuenta, y es algo que suele causar mucha confusión, es que en las matrices nosotros estamos acostumbrados a hablar de filas, es decir, fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, y de columnas, que sería columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, pero la función goToXY trabaja con coordenadas del sistema cartesiano, es decir, que lo que para la función goToXY es X, que es en el eje horizontal, para nosotros, es decir, para las matrices, estamos hablando de columnas. Nada más es esa confusión. Tomen en cuenta además que, por ejemplo, la primera posición, que sería la superior izquierda, representa la posición 0, 0. Entonces, a medida que nos movemos hacia la derecha, estaríamos incrementando a X, y a medida que nos movemos hacia abajo, estaríamos incrementando a Y. Imaginen ustedes que la pantalla es un cuadrante del sistema coordenado, pero estaríamos hablando del cuarto cuadrante, ¿no? Porque solamente tenemos Y hacia abajo, X hacia la derecha, ¿no? En donde X va a depender del ancho de la pantalla y Y va a depender del alto de la pantalla. Ahora, cuando nosotros, bueno, esto ya lo vimos anteriormente, básicamente es darle la coordenada hacia la derecha para X y hacia abajo para Y. Pero cuando nosotros hablamos de matrices, recordemos que si la Y va hacia abajo, entonces tendría una relación directa con las filas de la matriz. Y si nos queremos mover hacia la derecha, que serían las columnas de una matriz, estaríamos hablando de la X en el goToXY. Entonces, en este caso yo quiero hacer un programa que me pida una matriz, y para esto voy a hacer uso de la función goToXY que ya estuvimos viendo anteriormente. Aquí está, yo ya coloqué las líneas de código, ya coloqué también la librería, así que aquí nada más voy a empezar declarando mis variables que voy a necesitar: I y J para el ciclo for, M y N para el tamaño de la matriz, y antes de lo demás voy a preguntarle al usuario que introduzca el número de filas de la matriz, y lo que el usuario teclee lo vamos a guardar en M. Para esto vamos a copiar y pegar nuevamente, pero ahora va a ser para N, que representa el número de columnas. Una vez conocido M y N, pasamos a hacer la declaración de nuestra matriz. En este caso le voy a poner entera, se va a llamar A mayúscula, de M filas por N columnas. Lo que yo quiero es que cuando se esté pidiendo los datos, el cursor ya aparezca en la posición que tendría que ir, sin necesidad de que yo le tenga que indicar al usuario que es A00, A01, A02, que era lo que hacíamos en los ejemplos anteriores. Por lo tanto, la función goToXY, sus dos parámetros X, Y van a depender de los parámetros que lleve mi ciclo for. Hay que recordar que los ciclos for los utilizamos para ir moviéndonos entre filas y entre columnas de la matriz. Así que vamos a utilizar para I igual a 0 mientras I sea menor que M y más más. Recordemos que este ciclo for se mueve por filas de la matriz. Estoy colocando los comentarios nada más para que no nos confundamos en el momento en que los vamos a meter a la función goToXY. Para J igual a 0 mientras J sea menor que N, J más más. Entonces, en este caso, este ciclo for se mueve por columnas. Abrimos llaves, cerramos llaves, y aquí, antes de empezar a pedir los datos, de hecho voy a colocar aquí un texto: introduzca los datos de la matriz A, dos puntos, y voy a colocar a ver dónde está, me salté aquí, de la matriz A. Voy a colocar un salto de línea nada más. Entonces, ahora sí, cuando empecemos a pedir los datos, yo quiero que el cursor ya aparezca en la posición en la que tendría que ir. Por lo tanto, tendríamos que ver cuántas filas se va a mover hacia abajo y cuántas columnas se va a mover hacia la derecha. Recordemos que columnas tienen relación directa con X, mientras que filas tienen relación directa con Y. Por lo tanto, voy a utilizar goToXY. Como yo quiero que cada vez que el ciclo for cambie de fila, quiero que también el goToXY cambie en una posición la Y. Por lo tanto, y además tendríamos que colocar una posición inicial.
Si por ejemplo el texto de introduzca número de filas ya lleva una línea, introduzca número de columnas lleva 2 líneas, introduzca número de datos ya lleva 3 líneas, entonces yo esperaría que empiece a pedirlo a partir de la posición o la línea número 5. Recordemos que la línea o la fila tiene que ver con Y. Ahora en X, pues por ejemplo, podríamos hacer que empiece desde la posición 5 y cada vez que J esté cambiando en columnas, yo quiero que el GoToXY también me mueva al cursor 5 posiciones a la derecha. Por lo tanto, tendríamos que colocar J más 5 o en todo caso por 5. ¿Por qué? Porque cuando J valga 0, entonces me va a pedir en la posición 0. Cuando J valga 1, perdón, entonces se habrá movido 5 espacios a la derecha. Cuando J valga 2 por 5, se habrá movido 10 espacios a la derecha. Cuando J valga 3 por 5, se habrá movido 15 espacios a la derecha. Entonces hay que recordar que la coordenada X de la función GoToXY depende de J porque es J la que está cambiando en columna. Ahora, la coordenada Y de la función GoToXY depende de las filas. ¿Y quién es el índice de las filas? Y. Entonces yo quisiera que empezara desde una posición en particular, vamos a ponerle 5, más lo que lleve I. Entonces, si I vale 0, esto va a empezar exactamente en la línea 5. Si I vale 1, entonces esto ya va a estar en la fila 6. Si I vale 2, entonces esto ya va a estar en la línea 7. Lo único que quiero es que cada vez que cambie la fila en la matriz esté bajando una línea en mi pantalla, mientras que en cada vez que cambie la columna en la matriz, yo quisiera que esté moviéndose o se desplace 5 espacios a la derecha en mi pantalla. Y bueno, espero que haya quedado claro. Ahora sí, solamente voy a ir pidiendo los datos, y los datos que voy a pedir lo voy a guardar en la matriz en su posición I, en su posición J. Fíjense aquí, que aquí yo ya no tengo que dar ningún salto de línea, ya no tengo que colocar un texto que diga introduzca A00, A01. ¿Por qué? Porque mi cursor ya me va a ir indicando en qué posición o a qué posición pertenece el dato que tengo que teclear. Vamos a corroborar en este caso, no mandé a imprimir nada, simplemente queremos que corrobore. Voy a hacer más pequeña esta pantalla porque no me gusta así como está. ¿Ok? Ahí, introduzco el número de filas, le voy a colocar 3 filas, número de columnas le voy a colocar 4 y vean que aquí ya me aparece el cursor. ¿Por qué? Porque no coloqué una posición inicial aquí, simplemente le puse J por 5. Si yo quisiera que este cursor empezara ya desde el primer dato, no sé, desplazado a la derecha, entonces tendría que habérselo sumado ahí, pero igual ahorita lo vamos a corroborar. Entonces voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vean que se está desplazando 5 hacia la derecha cada vez que yo hago un cambio de columna en el ciclo for. 6, 7 y cuando cambia ahí, que es el cambio en fila, entonces en mi pantalla también ocurre un salto de línea. Vamos a colocar 2, 3, 4, termina el ciclo de la J y termina ahí el ciclo. Por lo tanto, la matriz quedó un poco ligeramente pegada a la izquierda, así que si yo quiero que aparezca directamente hacia el lado derecho, no sé, una desplazado ya con 10 espacios, entonces yo puedo colocar 10 más J. Hay que recordar que este valor que yo coloco desde un principio es como la posición inicial, así como de este lado nosotros le dijimos que directamente empezara 5 líneas abajo y que ya nada más fuera sumando o cambiando con respecto a ahí. Ok, vamos nuevamente, 3, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8 y 9 y listo. Entonces queda súper bien porque es más estético, es más entendible y uno ya sabe también a qué elemento, cuál es el elemento que se está esperando. Lo mismo, ojo que como les comenté, GoToXY solamente sirve para llevar al cursor a esa pantalla. Puedo utilizarlo seguido de un CIN para que así podamos meter datos, o puedo utilizarlo seguido de un cout para mandar a imprimir datos. Entonces copio y pego esta parte de aquí, salvo que ahora en lugar de un CIN va a ser un cout porque voy a mandar a imprimir simplemente ¿qué les gusta? El cuadrado de los de A. Entonces voy a mandar a imprimir A en su posición y J por A en su posición
y J, ¿sale? Nada más es por temas de prueba. Quiero que en la matriz que se mande a mostrar al final sea el cuadrado de los elementos de A. Y obviamente tenemos que cambiar estas coordenadas, porque si no las cambiamos van a salir exactamente encima de la primera matriz o donde yo pedí los datos. Entonces yo quiero que aparezcan ligeramente más a la derecha de la matriz original, por lo tanto voy a moverlo 50 espacios a la derecha. Así que en lugar del 10 voy a colocarle 50. ¿Sí? Fíjense que lo demás no lo cambié. ¿Eso qué quiere decir? Que como solo le di un desplazamiento a la derecha, va a aparecer exactamente a la misma altura que la matriz original, ¿no? A ver, vamos a probar. Voy a colocar 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y del otro lado aparecieron los cuadrados 1, 4 y 9, 16, 25, 36, etc. Entonces, de esta manera nosotros también podemos aprovechar mejor el espacio en la pantalla, porque podemos definir muchas veces en nuestros programas todo se sale hacia la izquierda de arriba hacia abajo, y cuando tenemos muchos datos que visualizar se nos acaba la pantalla. Así que de esta manera y con el GoToXY podemos hacer uso de todo el espacio. Ahora, ¿qué pasaría si lo que yo quiero es que se muestre, por ejemplo, voy a copiar y pegar nuevamente esto mismo, pero ahora quiero que se muestre el cubo de la matriz original, pero quiero que se muestre hacia abajo, es decir, alineado con la primera matriz, pero más abajo. Por lo tanto, me voy a regresar a las coordenadas que tenía la primera matriz acá, pero como quiero que ahora aparezca más abajo, a quien voy a cambiar es a este parámetro que representa a la Y. Por lo tanto, lo voy a bajar, ¿qué les gusta? 10 probablemente. Y bueno, va a ser el cubo, ¿no? Nada más para ahorrarnos tiempo. Yo sé que esto lo podemos hacer con la librería mat.h, pero en este momento solo lo estoy agregando para fines de ejemplificación. Ahora sí, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya me aparece del otro lado que eran los cuadrados de los elementos de A, y más abajo me aparecen los cubos de los elementos de A. Entonces de esta manera podemos nosotros, digamos, modificar ya sea la coordenada en X o la coordenada en Y. También nos sirve para que nosotros podamos mandar a graficar, así como habíamos visto hace rato, que es la de graficación de líneas. Yo puedo decir que en este caso, si se fijan, le puse un valor constante, 10, pero ¿qué pasaría si yo coloco el tamaño de mi matriz? Es más, lo voy a correr nada más para que veamos qué pasaría si yo coloco tamaño de matriz 6 filas, ¿no? 2 columnas para terminar rápido. Voy a ir colocando esto nada más para terminar rápido, y vean que en este momento ya se sobrepuso la matriz que contiene los cubos sobre la primera, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque yo me pasé, si empezaba desde la fila, si la matriz original empezaba en la línea 5, pero yo pedí una matriz de 6, ¿cuál fue el último valor que tuvo? 11, ¿no? La última línea de la última fila de la matriz quedó en la línea 11, pero yo aquí estoy diciendo que se mande a imprimir en la línea 10, y ahí, por ejemplo, ocurre que se traslapan. A lo mejor lo que yo pudiera hacer es hacer que dependa del número de filas de la matriz. ¿Quién es el que me dice cuántas filas tiene la matriz? M. Entonces, en lugar de colocar un valor constante o fijo aquí, podría decirle que empiece a partir de M más 2, si le queremos dejar 2 líneas de separación. Y entonces ahora sí, si mi matriz tiene 3, entonces esto va a comenzar a partir de esta, de 3 más 2, a partir de la 5, ¿no? Si mi matriz tiene 10, entonces va a comenzar a partir del 10 más 2, sería 12, ¿no? Probablemente no sería 2, sino que sería 5. Hay que tomar en cuenta las 3 primeras líneas de texto que mandamos a colocar aquí, ¿sí? Entonces vamos a correr. M más 5 más I. Le voy a colocar 4, por ejemplo. 4 filas, 3 columnas. Ok, entonces aquí, por ejemplo, me quedó inmediatamente después de donde quedó la cuarta fila, empezó el cubo de estos números. Entonces probablemente en lugar de un 5 podría ser un 7, para tomar en cuenta los 5 iniciales de acá,
más 2 espacios de diferencia para que así no quede tan pegado. Pero bueno, entonces eso sería todo. Esto es súper importante. Si ustedes quisieran más adelante hacer ya gráficas, pudieran comenzar quizá desde una... Es más, vamos a hacerlo. Podemos graficar los valores de un vector, graficar la media de un vector, dibujar líneas, hacer gráficas de barras, etcétera, etcétera, siempre y cuando sepamos jugar con las coordenadas de la función goToXY. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujar una línea asumiendo que es una gráfica la que queremos hacer. Entonces voy a colocar, por ejemplo, para i igual a 0, una línea con 10 elementos. Es nada más ejemplo. Mientras i sea menor que 10 y más. Como es una gráfica, yo esperaría que empiece a graficar de abajo hacia arriba. Por lo tanto, la que estaría fija, porque va a ser una línea en vertical, la que estaría fija sería la coordenada X. Nosotros ahí podemos elegir qué coordenada queremos. Le voy a colocar un 20 en X, la que se va a estar cambiando es la coordenada Y. ¿Por qué? Porque la línea va a ir subiendo o bajando, pero en este caso yo quiero que suba. Por lo tanto, el valor inicial va a ser, ¿qué les gusta? 20 también, 20 menos, ojo con esto, menos y. ¿Por qué? Cuando i valga 0 me lo va a dibujar en y igual a 20. Cuando i valga 1 me lo va a dibujar en y igual a 19. Cuando y valga 2 me lo va a dibujar en y igual a 18. Eso quiere decir que me está dibujando la barrita o la gráfica de barras hacia arriba, como normalmente graficamos una función, ¿no? Nunca graficamos de arriba hacia abajo, graficamos de abajo hacia arriba. Por lo tanto, es conveniente saber que las coordenadas X y Y también las podemos decrementar. Ahora sí, voy a mandar a imprimir simplemente a ver qué sale. En el 205, si no mal recuerdo, es la línea, así que vamos a colocarle el 219. Y esto no tiene nada que ver con el ejemplo de la matriz de arriba, es simplemente otra forma de utilizar goToXY. Y bueno, entonces ya me salió la barrita aquí, ¿no? Que empezó desde acá y empezó a subir. Ahora lo único que tendríamos que hacer es colocar, fíjense nada más, voy a regresar. Ok, fíjense que este textito de Process Returned aparece inmediatamente en donde haya quedado la última posición del cursor. Como el dibujo de mi línea empezó de la parte de abajo y comenzó a subir, entonces el último espacio o la última posición del cursor fue aquí, así que inmediatamente después aparece este texto. Si yo quisiera que no apareciera justo a la mitad o que aparezca hasta abajo, entonces ya sea que demos saltos de línea, pero en este caso son muchos saltos de línea que tendría que hacer, así que básicamente puedo utilizar nuevamente mi función goToXY y le digo que vaya a la coordenada X igual a 0 y que baje a la coordenada 22 en Y. Nada más, no tengo que hacer absolutamente nada, no tengo que mandar a imprimir. Simplemente, a ver, ¿sabes? Me pasé y le di 5. Voy a hacerlo rápido. ¿Ok? Y entonces simplemente directamente mandó el cursor acá y me mostró el mensaje de terminación del programa. No tuve que mandar a imprimir nada, entonces vean que esta función me sirve únicamente para llevar el cursor a una posición. Bueno, pues eso ha sido todo, espero que les haya gustado. Es una función muy útil, sobre todo si ustedes quisieran visualizar de forma más organizada y estética sus matrices, o bien si ustedes quisieran graficar, por ejemplo, líneas o formas básicas, y también si ustedes se quieren introducir al tema de videojuegos tipo arcade, no sé, por ejemplo, el ping pong, el clásico juego de la serpiente, en donde obviamente es súper importante que ustedes controlen las coordenadas de su programa. Entonces pueden hacer pruebas con diferentes ejemplos, con diferentes aplicaciones, y si es que quedara alguna duda pueden dejarme un comentario o enviarme un mensaje.